Al inicio del ser, quiero puedas ver que salimos del suelo y abrimos el mirar al fuego en nuestra mano. Muy buenos días a todos, al fin sábado, un día raro para el programa, un día especial, por ahí sin tanto grito, sin tanta laraca, porque bueno, ya todos saben, falleció el Indio Solari, una noticia que conmovió a todos. Ustedes saben que acá hacemos un programa más o menos estructuradito, le vamos a cambiar un poquito la estructura porque obviamente la muerte del Indio parte a una generación, a varias generaciones, y acaparó la agenda total de información, todo lo que uno podía tener preparado cambia. Les decía, hasta las 11, esto va a ser Pasos Perdidos, un Pasos Perdidos especial en homenaje al Indio Solari. Arrancamos, Fernando Amato es mi nombre, Luciana Rosende, Mateo Rosso Coppola en la producción, Axel Recio y Jair Rodríguez en la operación técnica y de stream, con Micaela y Nadia Pitaluga en redes sociales, claro, con ustedes del otro lado también, que nos pueden ver en nuestro canal de YouTube y dejar ahí su mensaje, o al WhatsApp 11 2234 9672, somos @PasosPerdidos68 en Twitter, y hoy hacemos una presentación más cortita para entrar de lleno en el tema de la jornada. Pasos Perdidos, un espacio de encuentro entre la política y lo cotidiano. FM La Patriada. Saliste ya 1000 veces de la pista, respira. Bien maquillado y ocultando tu luna. Luciana Rosende, muy buenos días, ¿cómo le va? Buenos días. Un día Sí. gris que acompaña. Es un decir, ¿no? Sí. Un día acá más, hay que Pero decirlo. hay que decirlo. Y acompaña el gris de este sábado, ¿no? Sí, y además al Indio le hubiera gustado tampoco que no seamos tan bajón. No, seguro. Te podemos saber empejar en redes, en un momento él habla de su enfermedad. Y dice, Sí, bueno, varias veces. bueno, Sí. me tocó. Toca. Como le Sí. toca a un montón de gente, otro Así montón es. de enfermedades. Esta me tocó a mí. Ayer a las 8 de la mañana falleció en su casa de Parque Leluar, está la información, de una ACV, pero bueno, todo parte de su Sí. maldito Parkinson. Y bueno, algo que decía yo, rompe generaciones. O sea, yo soy pre-redondo, o sea, Claro. sí, soy pre-Gulp, por lo menos. O sea, todavía me acuerdo de la secundaria cuando me recomendaron escuchar Mirá, Gulp. claro. Y me fui y me compré el cassette. O sea, más coetáneo de los Claro. redondos. Igual yo creo que no rompe generaciones, sino que al revés, unifica. A mí me pegó por el lado de Sí. tengo hijas chiquitas. Les tengo como la misión de transmitirles esto que no van a vivir, entonces tienen que formarse después sobre esto que pasó. Sí. Aparte, bueno, es increíble cómo, sin mucha difusión en los medios, él durante muchísimos años absolutamente negado a la difusión, a dar entrevistas,
Para mí lo de Los Redondos y el Indio tiene eso, ¿no? Como fue algo absolutamente masivo sin usar los medios de comunicación. Sí. O sea, todo o del boca a boca o de los Sí, también la lógica de la comentarios. autogestión en sus producciones, ¿no? La Sí, independencia como forma de... Sí, me acuerdo de hacer grandes debates en los 80 fue si estaba bien o estaba mal este sistema de no utilizar a las discográficas y todo eso. Pero digamos, mostró que se podía también hacer ese camino Sí. y llegar. Sí, sí. El debate era cuando empezó a ser demasiado masivo. Claro. Como que, bueno, también estás adentro del sistema, hermano. O sea, De alguna manera, sí, sí. como si, bueno, ¿por qué no estar dentro del sistema si vivís? Claro. O sea, o hacer la revolución o estás dentro del sistema. O sea, Bueno, pero mucho no tal tenés. vez había una alternativa y la transitó, Y digamos. la transitó bastante bien. Otro debate fue la ruptura con Claro. Sky y la Negra Poli. Bueno, otro gran debate fue el crimen de Walter Bulacio en su momento. Pero son todos debates fuertes, fuertísimos en la sociedad, que medio pasaban de costado en los medios, digamos. Como él generó, por ejemplo, la misa ricotera. No es una invención de los medios, Claro. no es No. Es más, es una invención de los pibes, de los que iban a la Claro. misa ricotera. Sí, sí, construyeron eso. O sea, esta construcción de masividad sin usar lo que se suele, el marketing, los medios. De hecho, al revés, porque tal vez la cobertura mediática a veces era por el lado del bardo, Sí, no del Sí. fenómeno en sí. sí. Bueno, y el fenómeno que se dio anoche en Plaza de Mayo, ¿no? Una Plaza de Mayo llena, también sin convocatoria. Claro. Y me gusta esto, ¿no? Porque los redondos son rebeldía, siempre fueron rebeldía, bien entendida. Porque aparte el Indio le daba un cauce, no era una rebeldía estúpida. Y cómo empezar, no, bueno, vamos a ver el velorio, el gobierno, no dejando que se haga en el Congreso. Bueno, esperemos qué dice la familia está organizando algo para el domingo, todavía no se sabe Todavía bien no se sabe. ni cuándo ni hora, pero... Y la gente copó Plaza de Mayo. Me hizo acordar un poquito a la muerte de Néstor, ¿no? Que era ese día, encima, bueno, el censo, todo ese... Y como que se sabía que había que ir a la plaza. Después vemos Sí. cómo seguía la despedida, Sí. pero ese día hubo plaza. Sí, o la de Maradona. Sí, también. Porque lo de Néstor era más orgánico, digamos, me parece. Sí, pero después hubo una despedida más organizada. Pero ese día, yo me acuerdo de temprano decir con una amiga, bueno, nos vemos en la plaza. Pero como que no se sabía, pero era cantado que había que ir a la plaza. Sí. Sí, esto me hace acordar mucho a la de Maradona. Y porque también tiene esa cosa, hubo ayer algunos, no incidentes, sino se metió la policía a molestar. Cuando se fue la policía No pasó nada. se acabaron los problemas. Pero, digo, más allá de la noticia, de la actualidad, bueno, me parece esto, yo digo romper generaciones en el sentido de romper las cabezas de muchas sí, generaciones. Es cierto lo que vos decís, que unió un montón, es increíble, bueno. Bueno, ayer se veía, ¿no? Eso, de la diversidad generacional. Sí, padres e hijos, había hasta nietos y abuelos. Claro. Era una cosa de locos. Bueno, eso me parece que es distinto a todas las bandas. Otro fenómeno es que vos salís de Argentina y por ahí no se ¿Sabés sabe que quién es el recién, Indio? pero acá antes de entrar, estaba viendo el posteo de alguien de Uruguay que decía, ¿somos el único país que comparte este dolor con Argentina o hay alguno más? Y le contestaba uno de Colombia, che, acá yo también soy ricotero, estoy en Colombia. Sí. Dije, obviamente no es la Pero dimensión. no es pero- Soda Stereo. No, está bien. Pero dije, mira, bueno, hay algunas Sí. expresiones. Sí, en la también patria hubo, grande. hubo comunicados así, Sí. expresiones de condolencia, no sé, recién veía a Rubén Blades, Claro, recién también, sí. grosos de todos lados. Pero es un fenómeno argentino. Sí. Para mí representa la argentinidad al Al palo. palo. Que pocos la representan. Para mí, Maradona es otro que representa. Sí, pero también era más internacional, ¿no? El fenómeno Bueno, sí, Maradona. obvio. Pero el sentido de pertenencia, de la argentinidad, es difícil encontrar en otros. No la encontrás en Soda Stereo, por ejemplo. No, y aparte O sea, con todo respeto. Nada, perdón, no quiero volver a la vieja pelea No, claro. estúpida de los redondos Soda Stereo, en la que he caído en algún momento. No y hace de grande falta. dije, qué idiota, está ¿Para buenísimo qué? Soda Stereo. Pero- No, y además en las letras y toda la historia que hay ahí es de acá. Claro, por eso. Bueno, o sea, no es normal
que semejante fenómeno argentino no lo es en el resto de América Latina, digamos, en ese sentido, ¿no? Que sí, ponele, bueno, Soda Stereo, vos vas a México, Sí, ¿ves? es cierto. O esas cosas raras que pasan, ponele, vos vas a México, SAS es boom. Claro. Yo Que fui, bueno, tiene su propia lógica ahí, como su yo fui a explicación Cuba, allá. Pimpinela, Mira, son los número 1 de Cuba. O sea, yo iba caminando por las calles de La Habana y desde adentro de las calles, de las casas, se escuchaba música de Pimpinela. Mirá. Son fenómenos Sí, sí. raros, porque también en otros países de Latinoamérica, Pimpinela, bueno, esto, lo de SAS, ponele que acá hace muchos años Claro. que no tiene masividad y sigue en esos países. Bueno, y Los Redondos, al contrario, son bien Bien de acá, argentinos, sí, son sí. bien representan a la cultura argentina y tiene esta cosa de caótica, en donde no es que están esperando órdenes, a ver a dónde van al velorio, o sea, van a donde se haya te que ocurra, ir, claro. vamos a la Plaza de Mayo, no, esperen, mejor, no, vamos a la Plaza. Vamos igual. Este dolor no lo puedo aguantar, no lo puedo soportar. Muchos, mis amigos son de mi edad generalmente, y muchos mensajes de el fin de una era. claro, sí. Hay como una sensación, los que venimos de la modernidad, ¿no? Que se siente como el fin de una era, digamos, ¿no? Como que se terminó esta cosa autogestiva, Claro. de contenido, de argentinidad. Sí, también por el contraste con lo que nos rodea, ¿no? Como Sí, por eso. se siente más todavía. Por eso. También ayer estaba en un grupo, así todos en los jóvenes cuarenticortos, ninguna era fuertemente ricotera, digamos así, ninguna se definiría como ricotera y todos decíamos, tenemos que ir a la plaza. Como una cosa de estar y necesidad de compartir ese dolor, aunque no fuera de Sí. la ferviente seguidora. Fui una sola vez a verlos al microestadio de Lanús, porque yo vivía en Lanús en Claro, esa época. estaban ahí. Bien, la Redondo acá no voy Hay a que ir. ir. Es una vergüenza. Pero, o sea, eso era premisa. Todavía no existía la Claro, misa. mirá. Y ¿Año de eso? Nada, ese 93, 94. Sí. El año pasado, me acuerdo, tuve una discusión con Lorena Álvarez sobre cuándo había salido Gulp, cuándo se habían hecho masivos Los Redondos. Sobre todo con la fecha, con Claro, el año no, exacto. Me pierdo. Yo, si no me equivoco, Gulp salió en el 85. Ahí fue que. Puede ser, sí. También me acuerdo que antes de Gulp, de la salida de Gulp, circulaban cassette truchos de Los Redondos, de gente que grababa los recitales. Sí, hacían. claro. Y se difundía. En esa época se difundía mucho los cassettes truchos, digamos, Claro. grabaciones truchas, para escuchar cosas distintas. Claro, en mi digamos. casa hay bolsas de cassette archivadas por ahí. Ayer me iba a poner a buscar, al final no llegué, pero digo, bueno, quiero ver como qué quedó ahí. Pero los cassettes están. A mí no me quedó. No, sí, pero no, ahí a propósito, yo tiré todo. No, cassette, yo tengo como bolsas en algún lado que voy a ponerme a tiré revisar. todo. Los CD los vendí un montón Sí, mirá. de CD. Cuando dije, ya está. Entonces, Ya está. bueno. Cuando salieron los archivos. Sí, no, yo guardé. No sé para qué, pero están ahí archivados. Así que bueno, y nada, y me parece que sobre todo lo que prima es sentimiento, ¿no? Hay como un sentimiento, como decís vos, gente que por ahí no es tan ricotera, pero tenía la necesidad de ir a la plaza o de amucharse en ese sentimiento, en esa Sí, colectividad. como por lo que representa más allá de ser ricotero, ¿no? Así que bueno, después vamos a discutir un poco, vamos a charlar un poco también con esta cosa del gobierno, de no permitir que se haga en el Congreso, de esta disputa estúpida cultural, ¿no? En donde como el indio no era libertario, bueno, se trató, esto le cayó re mal al gobierno, esta movilización anoche a Plaza de Mayo. Sí, supongo que Y igual la dando generó- por hecho que no había manera de frenar eso, más allá de mandar a la policía. Y la generó el gobierno, pues si el gobierno hubiera organizado, hubiera No, yo ordenado. creo que iba a estar igual. Pero o sea, si la despedida era... si era en el Congreso, y la gente iba a ir al Congreso. Sí, pero no iba a ser en el momento. O sea, como que igual ayer iba a haber algo ahí, Y me parece a mí. Se podría haber hecho, no quisieron. No quisieron por un error político, voy a pagar el costo del error político, pero bueno, después Después lo charlamos. lo vamos a discutir un poco mejor. Lo cierto es que bueno, hoy arrancamos distintos pasos perdidos, pero no se van a quedar sin el resumen de la semana. Ahora sigo el mercado de todo amor. ¿Qué pasó en la semana política?
Hechos e interpretaciones, información y opinión. Un manifiesto de actualidad. Resumen de la semana en Pasos Perdidos. Nueve y 16 de la mañana, 14 grados 5 décimas la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Está pringoso. Hay una humedad que mamadera. Hay niebla. Hay niebla, neblina, todo lo que quieran. Es un día de miércoles. De miércoles. Es sábado, pero es día de miércoles. Bueno, vamos con la información, que hubo mucha también, además del fallecimiento del indio. El Senado finalmente aprobó 74 pliegos judiciales impulsados por el gobierno de Javier Milei para cubrir distintas vacantes en tribunales del país. Esto es muy grave lo que está pasando, es muy... porque el gobierno está, o sea, algo que era necesario, cubrir los puestos vacantes en los distintos juzgados, pero está haciendo lo que quiere y hay mucha polémica por los candidatos a jueces, como por ejemplo Tomás Rosati, que es hijo del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosati, Ana María Juan, que es la esposa del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, María Julia Sosa, colaboradora directa del juez federal Julián Ercolini, Laureano Durán, con vínculos históricos de los sectores judiciales de La Plata. Así es. Y la gran polémica, María Verónica Micheli, que es la que Javier Milei quería impugnar. Sí, ahí la polémica no es de ella, no es en torno a ella, sino lo que generaron. Exactamente, que es la cuñada de Alconada Amón, del colega Hugo Alconada Amón, y que el gobierno, como está en una guerra con el periodismo en general y con Alconada Amón en particular, dijo, no, entonces le sacamos el pliego por ser la cuñada, más autoritario y fascista que eso, digamos, porque... No, digo, pues viva la libertad, sí, carajo, bueno, no sé qué. Claro, así que, ese que finalmente se aprobó, hay un lío bárbaro con Patricia Bullrich, que no, que después dijo que sí, finalmente se abstuvo. Sí. Raro. Sí, que todo. Claramente no era una preocupación el caso puntual de Patricia, rosca, sino, claro, toda la rosca alrededor. Voy a decir algo, los senadores peronistas votaron a favor de todos los nombramientos, o sea, acá hay un acuerdo entre el peronismo y la Libertad Avanza. Esto hay que decirlo, la familia judicial es transversal a todos los partidos políticos. Sólida. Por algo le dicen la familia judicial, no solo porque meten a sus parientes en la justicia, sino también por esta las redes convivencia. Que sostienen, así es. Claro. Cada partido político tiene un operador judicial. Y bueno, y ahí rosquean todos. Se agarra el libertario con el kirchnerista, con el del PRO, y bueno, cada uno... Obviamente el que más poder tiene hoy es el del PRO, porque es la justicia armada por Mauricio Macri. Veremos ahora. Que siempre, aparte en ese territorio, tuvo poder, básicamente. Así que bueno, escuchemos lo que decía Patricia Bullrich en el Senado cuando se discutía este tema. Tengo una objeción de conciencia. Estoy íntimamente convencida que no se puede atribuir consecuencias disciplinarias a una persona por una relación familiar. Acá la evaluación que hace el Senado de la Nación es por los méritos. O sea, te das cuenta, Patricia Bullrich, está reconociendo lo que dijimos nosotros. Sí, pero aparte ya lo había dicho, que la voltea por ser pariente de Alconada Amón. O sea, en el recinto está reconociendo que su gobierno, la verdad es que es gravísimo, pero bueno, pasan las cosas. Sí, además mencionarlo es como decir, bueno, existe esto, pero nada, lo dejamos pasar porque... Sí, aparte fue raro porque iban a aprobar 50, iban a dejar 24 para la semana que viene, para al final aprobaron los 74. Fue todo muy raro la mezcolanza que hubo en la semana con este tema. El miércoles se realizó la concentración, ni una menos, ¿no? Como todos los 3 de junio, que es el día de mi cumpleaños. Así es, feliz cumpleaños. No, podría 4 de junio. No, bueno. Qué sé yo. Eso nació un 3, es un 3. O un año cada fecha. No, ya está. ¿No? Cambia el festejo.
no, aunque sea mi cumpleaños, No pasa nada. Lo siento. No cambia nada. Ok. O sea, yo estoy a favor de la marcha, quiero decirlo. Bueno, el problema es entonces, el calendario. Se mueve el festejo un día, no pasa Bueno, nada. corro yo el cumpleaños. Claro, por eso. Bueno, como decía, bueno, todos los 3 de junio, desde hace 11 años, Así es. se realiza esta marcha. Aquella había sido por el homicidio de Chiara. Chiara. Sí, cuando empezó el movimiento Ni Una Menos. Y Exactamente. siguió, y esta vez también muy masiva, obviamente por el reciente caso de Agostina. De Agostina de Vega, Córdoba. 14 años en Córdoba. De hecho, fue muy importante también la movilización Allá, en Córdoba. sí, claro. Estuvo su familia, bueno. Que la encabezaron sus familiares. Desde el gobierno se le intentó dar un tinte opositor, que un poco también pasó con lo del indio. Ahora, para mí acá hay un error de concepción. No es que la oposición va a la marcha, es que el gobierno se declara opositor del feminismo, digamos. Claro, o en de sus la políticas y reivindicación. cotidianamente, no hay mucho. O sea, es el gobierno debate que sobre se eso. pone en ese lugar. Claro. O sea, ¿por qué no? Pero bueno, todos sabemos que Milei es misógino, que está en Sí, contra sus de las discursos políticas de en Davos género. y demás. El famoso discurso, el primer discurso en Davos, cuando apenas subió a la presidencia. Digamos, él es el enemigo de estas cosas. Sí, no, y además no sus es que políticas, las mujeres sí. que marchan en contra del gobierno, no. Es el Está- gobierno que se para ahí. Obviamente. Y aparte, la marcha obviamente, obviamente iba a ser grande también antes del tremendo femicidio de Agostina, pero hay un reclamo también por lo. Sí, pero digo, hay un reclamo a nivel de políticas erradicadas, presupuestos recortados, digamos, todo eso es la política de Milei. Y además yo decía que el gobierno es un gobierno misógino. En la semana salió, bueno, obvio, un vocero del gobierno, estamos hablando de ese señor impresentable que se llama Diego Recalde, pero por eso menos vocero del gobierno, diciendo que, bueno, no sé, cosas que irreproducibles. Pero alguien le recordó a Diego Recalde un video que había hecho cuando él se la daba de gracioso. Sí. Escuchalo. A ver. Van al colegio. Están bien. Usan Jumper, qué bien les queda. Atrás la mochilita de la Sara Kay. Soy adicto al Jumper. Me tardé en una granja. Solo quiero escuchar la opinión de Luciana Prendieron Rosell. de alta. No, horrible. ¿Sabés lo que agradezco? No sobre este video puntual, pero la colega que le paró el carro a Recalde el otro día cuando hizo unas declaraciones horribles en torno Claro. al caso Agostina, que bueno. Claro, ahí a raíz de eso, A raíz de eso estuvo la la recordan este picota, video. qué sé yo. Sí, pero claro. quiero agradecer, reconocer y celebrar que hubo alguien ahí en el momento que dijo, paren, no podemos estar dándole aire a esto, que diga esta bestialidad sobre un adolescente que acaban de matar. Sí, y otra cosa es que ese payaso que está ahí, en ese video, cantando, es un vocero del gobierno. Ujú. O sea, digo, ¿no? Para ver el nivel del Sí, gobierno. sí, bueno, que las es- declaraciones que generaron, que recordemos este video, también eran de un nivel, además de horrorosas, de un nivel muy bajo y muy Sí. triste. Por un minuto pensé si pasarlo, porque es muy desagradable. Pero bueno, también, o sea, si no, ¿cómo mostramos No, bueno, lo desagradable sí, que es este tenés razón, gobierno? Sí, pero bueno, estamos Porque si no, como que recordando que tapamos. alguien también lo frenó ahí porque era... Sí, era un claro, obvio. Bueno, seguramente también vamos a volver a hablar un poco sobre este tema más adelante. La Corte Suprema desbarató el intento del gobierno de correr a todos los jueces que intervienen en la causa por el financiamiento de las universidades públicas. Es muy gracioso esto que pasó. El gobierno dijo, no, porque ellos son docentes universitarios. Fueron a la o universidad, fueron no pueden fallar sobre esto. No, sí. Falta que ya viven en Argentina, no pueden interceder. Bueno, como todos sabemos, el gobierno está intentando por todos los medios no cumplir con la ley de financiamiento universitario y recomposición del salario docente, así que De hecho, tuvieron un acercamiento a los rectores, supuestamente a condición de que levanten la demanda judicial, y bueno, no prosperó porque lo que ofrecían era
paupérrimo. Lo que pasó fue que la Sala 3 de la Cámara Federal, en lo contencioso administrativo, finalmente determinó que tanto el juez Martín Cormick, el de primera instancia, como la Sala, como la Corte, porque cuestionaban a la todos, Corte, sí, porque sí. decía que la Corte eran docentes universitarios, entonces el aumento les tocaba a ellos, Claro. como si los miembros de la Corte vivieran de Sí, claro. de docentes universitarios. Un 10% del vuelto que... Bueno, rechazó estas recusaciones del gobierno y ratificó la intervención de Cormick, que fue a favor de los docentes, y también a los jueces de la Cámara y de la propia Corte. Sigue faltando el pronunciamiento de fondo sobre el tema. Exactamente. Pero bueno, esto en principio es una buena Sí, sí, medida, claro. pero bueno, Sigue su curso. sigue su curso. Porque aparte lo del gobierno es una cautelar, así que hasta que lleguemos al fondo de la cosa va a Sí, sí. estar... Lo que pasa, bueno, también es una forma parte, me parece, de las estrategias de judicializar todo, porque saben que el camino es larguísimo y hasta que Sí. se define, bueno, ganamos tiempo. Ya hay otro gobierno. Sí, claro. Bueno, Ojalá. el Ministerio de Economía, no, es que aunque relige... Sí, sí, puedo decir. Seguimos. Y seguimos ahí. Bueno, y fíjate, a Menem lo condenaron 20 años después, o sea, cuando ya... Sí, sí, sí. El Ministerio de Economía, bajo la dirección de Luis Caputo, anunció el jueves la preadjudicación de la licitación de la hidrovía a la empresa belga Jan de Null, vinculada a los hermanos Neus, amigos de Santiago Caputo. Así se dejó afuera a su mayor contrincante, que era DMNB. Las críticas al proceso licitatorio trascienden lo comercial y alcanzaron niveles institucionales. Organismos como la DEA investigan la composición societaria y los beneficios finales de las ofertas. Se sospecha de lavado de dinero. La situación se agrava con la denuncia de diputados opositores sobre la presunta falsificación de un informe técnico atribuido a la ONU. El gobierno Así es. presentó y lo buscaron y no No estaba. estaba. Ese nivel de crotocracia. Sí, estamos viviendo. lo que pasa es que cuando hablamos de hidrovía, son negocios de los grandes, digamos, lo que está en Obvio. juego es... Sí, no para chiquitaje. ponerlo clarito es la circulación sobre el río Sí. Paraná. Digamos, De hecho, y como vienen las exportaciones, Sí, sí, sí. importaciones por ahí, bueno, tienen que pagar aranceles, entonces... Claro, de hecho las comunidades y los colectivos que militan en defensa del río dicen, no digamos de hidrovía, digamos el río, se están privatizando y haciendo negociados con el río Paraná. Sí, es verdad, porque por ahí uno dice hidrovía y la gente... Claro, queda como algo más, queda como- más alejado. sí. Bueno, ¿qué es lo que se cuestiona también? En tiempo récord, los Neus lograron dominar toda la cadena de valor energética, por ejemplo, generación y extracción con la adquisición de pozos maduros de YPF en Santa Cruz, el transporte con la toma del control de Transener y la firma Litza, distribución, control de distribuidoras en el norte argentino y la polémica Edersa en Río Negro, y en logística, interés directo en el Belgrano Cargas y la licitación del río Paraná. Un O éxito, sea, le va estamos muy bien. creando un Chabran, digamos. Sí. Porque te acordás que Chabran no era esto, pero manejaba el aeropuerto, Claro, sí, sí, los todos los- pasaportes, todos los pedazos del DNI. rompecabezas. Entonces vos tenías, Chabran manejaba todo lo que entraba y salía del país por vía aérea, digamos. Bueno, acá está... recordemos que el futuro es la energía, sobre todo Argentina, con Vaca Muerte, con todo eso. Bueno, se están quedando con todo el proceso industrial energético, lo cual, bueno, recordemos que igual Milei está a favor de los monopolios. Sí, sí. Él dice que, bueno, si lograste hacer un monopolio siendo privado, bienvenido sea, porque bien por vos que lograste armar ese... Claro, te lo mereces. Te lo mereces, te lo ganaste. Te lo buena ley. ganaste. Meritocracia. Bueno, para musicalizar esta primera parte, volvemos a hablar del Indio Solari, volvemos a hablar de los 77 años tenía, 77. y volvemos a recordarlo a través de uno de sus temas. Logré hablar todo esto sin llorar. Muy bien. Eso es qué profesional. Y lo que iba a decir es que, bueno, hay un tema que lloré cuando lo escuché la primera vez, que es como su final anticipado, en su último disco. Que ya que está, aprovechen, escuchen el último disco, porque para mí es el mejor del Indio. El último disco del Indio es el mejor de Los Redondos, del Indio, de todo. Y bueno, el Indio Solari, los fundamentalistas del aire acondicionados, encuentro con un ángel amateur. Empiezo por el final.
Al inicio del ser, quiero puedas ver que salimos del suelo y abrimos el mirar al fuego en nuestra mano. Habló en lenguas, el tambor fue el sol. Bailamos en aliento, con silencio en el pulmón, y el tiempo se borró. Somos el fuego, somos la mano, creamos el sueño, hicimos el plano, nacidos del cielo, paridos del llano. Somos el fuego, somos la mano. Búscanos en YouTube, FM La Patriada en YouTube. Para vernos y escucharnos, no solo tenés la programación de la radio, también tenés notas exclusivas. Entrá al canal de FM La Patriada, ponele OK al pulgar para arriba y dale clic a la campanita. Y no te pierdas nada. Escuchá y mirá FM La Patriada. FM La Patriada en YouTube. Estamos donde estás. Thank you.
del ser. 9:36 de la mañana, 14 grados 5 décimas la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Y claro, en las redes sociales, obviamente, desde ayer no se habla de otra cosa y no se deja de recordar cosas que tienen que ver con el Indio Solari. Así que hicimos una selección de declaraciones del Indio Solari de distintos momentos de su vida. Y como soy un tipo ordenado, vamos a arrancar cronológicamente. Muy bien. Quizás la primera vez que se hacía pública la figura del Indio Solari, que fue en aquella famosa conferencia de prensa del 16 de agosto de 1997 en la ciudad de Olavarría, cuando su intendente, que me gustaría chequear ese dato, no sé si es el mismo que está ahora. Habría, no sé. No, pues eso Olavarría, en Tandil es el que está siempre el mismo. Ok. El Indio salía más que nada para hablar con su gente por la suspensión del recital. Antes que nada, me gustaría arrancar pidiéndoles disculpas a los chicos que están afuera, por hasta el momento no se nos ha ocurrido una manera mejor de acercarles nuestro cariño que esta. Estuvimos hasta este momento a la espera de alguna circunstancia que desanudara este lío. Con la tranquilidad de haber venido acá a este pueblo a hacer un show, habiendo cumplido a través de Pablo con todos los requisitos en tiempo y forma para que este recital fuera una fiesta, que es lo que acostumbra hacer. Por algún motivo, que yo me atreveré a decir de índole puramente burocrática y desconociendo un poco la realidad, se decidió, el señor intendente, con un decreto, la prohibición del espectáculo que vamos a hacer. Yo supongo que el intendente no se autorrepresenta. Yo quiero creer que hay alguna parte de la población de Olavarría que está en coincidencia con él. Lo que hemos recogido durante todos estos días son muestras de solidaridad tan grande que no me atrevería a decir que las estadísticas que se mostraron anoche en un canal de televisión fueran acertadas, pero de cualquier manera quiero creer que... Sí, fue quizás una de las primeras misas ricoteras. Fue la primera vez que los ricoteros coparon Olavarría. Sí. Coparon Olavarría. Bueno, algunos vecinos se quejaron con el intendente por los acampes que se hacían alrededor de la ciudad y decidieron suspender el recital, que fue también otro momento de Los Redondos, ¿no? ¿Qué hacer? Claro. ¿Dónde ir? ¿Qué pasó después, o sea, a lo largo de su historia? Ya no había estadio que aguantara la misa ricotera. Y bueno, esto se repitió, bueno, le encontraron la vuelta. Y un poco se da en la despedida también. ¿Dónde despedirlo? Sí, ¿no? por eso me parece que tiene el espíritu de la misa ricotera, lo que pasó ayer en Plaza de Mayo. Ahora vamos a escuchar al Indio diciendo por primera vez, confirmando su Parkinson ante rumores que ya empezaban a circular. Anda circulando en internet una versión de que estoy enfermo, y es verdad. Mr. Parkinson me anda pisando los talones. Pero bueno, digo, aquí estoy, digo, hace rato que eso pasa. No me van a bajar del escenario así nomás. No hagamos una tarea de esto. Todo el mundo tiene algún conocido, algún pariente que tiene alguna enfermedad. A cada uno le toca, esta es la vida es así. Esto fue hace unos 10 años, que anunció, porque ya, bueno, había muchos rumores y él decidió ponerse al frente. Hay un reportaje que es bastante conocido, que le hace Mario Pergolini, sí en Tandil, en un recital, antes de un recital en Tandil. Y Pergolini le pregunta, ¿y si mañana es tu último concierto? El Indio contestaba. Y la última. ¿Y si mañana es el último concierto?
Bueno, festejemos. ¿Que sea? Sí. ¿Será? No. Vas a ver mañana. Salud. Y el indio tomó definiciones en muchas cosas en su vida, una de ellas en la política, y así se definía como un militante peronista. Pero no hay ahora en este momento. Yo sinceramente no creo que haya alguien con mayor capacidad que Cristina Kirchner para diseñar un modelo. Se equivoca cuando invita a los radicales a participar siempre nos cagan. Entonces no sé. Pero, ¿siempre fuiste peronista o te fuiste peronizando cada vez más? No, yo soy un peronista, un artista peronista. Los artistas peronistas somos los que damos lo que tenemos para dar, la gloria que tenemos para ofrecer, y no mucho más que eso, porque a mí me aburre la política. No me gusta porque en los términos que está en este momento, de la manera que se resuelven las cosas, es algo que me hace reír de miedo. En otra declaración, él decía, soy un poco peronista, un poco socialista, un poco comunista, lo que seguro no soy es neoliberal. Perfecto. Y artista peronista como definición también. Sí, está muy buena. Pero también supo opinar sobre Javier Milei. Vamos a escucharlo. Por supuesto, han apostado a un personaje que puede tener en teenagers de clase media especial también, porque clase media también hay gente que vive de su comercio y que sus hijos van a la industrial y que no piensan como todos estos pibes. Tienen un poco las cosas más claras porque hacen una vida más parecida a la que hacen la mayoría de los argentinos, no son gente preparada y educada para el show. Y este tipo, hay una foto que se saca así como McDowell en Clockwork Orange. La naranja mecánica, sí. Sí, la naranja mecánica. Que hace así, baja te mira de acá abajo y te hace así con una cara de langa peligroso. Y eso me parece que son todas actuaciones que nos estamos acostumbrando y espero que no, porque independientemente de que yo sea la contracultura, el gobierno no podés hacer un corso. Ya lo hicimos en la época de La Rioja, que yo de ahí saqué Momo Sample y saqué toda la pintura que podía ser del cachivache que había, ¿no? Que está hablando de Menem. Claramente, la época de La Rioja. El cachivache y el corso. Sí. Por ahí a los jóvenes o a los que no la pudieron ver les recomiendo mucho ver La Naranja Mecánica. Yo cuando la vi hace 800 años, porque en una época los pibes nos juntábamos a la medianoche a ver películas. ¿Qué época? Con la videocasetera. Y veíamos, me acuerdo que vi Brasil, Z, bueno, adolescentes éramos, claro. Nos juntábamos a estas cosas. La Naranja Mecánica. Yo cuando la vi, no me gustó mucho, porque me pareció exagerada. No va a pasar esto, o sea, es una ridiculez, es como 1984. Claro, es que todo lo que parecía exagerado dejó de parecerlo. Y la verdad que si hoy miramos 1984 con las perspectivas del hoy, es tremendo. Y son una clase de desquiciados que van apaleando gente por ahí. Está circulando también una declaración en una entrevista impresa, no sé en qué medio, del indio hace como 40 años diciendo los que van a... No era así textualmente, pero tipo los que van a gobernar el mundo en el siglo XXI van a ser unos tecnócratas. Y parece que estuviera hablando de hoy, hace mucho. Totalmente, sí, me acuerdo de esa. Es más, no sé si esto que vamos a ver ahora no es parte de ese mismo recital, de esa misma entrevista, porque es una que fue hace muchos años. Sí. Pero bueno, la pongo para cerrar porque el indio habla sobre la vida y el indio es la vida. Vivir solo cuesta vida, dijo ayer Cristina Fernández, utilizando una letra de Los Redondos de Ricota. Y la vida es decidir estar vivo, dice el indio Solari. La vida para mí no es una cosa que se deba proteger entre algodones. El algodón está haciendo daño a esa vida. La vida tiene que estar expuesta a la vida. Desgraciadamente, claro, entiendo de que en este caos que hay se corre peligro,
Pero bueno, yo también aprendí en esta cultura de que parte de vivir, y casi una cosa fundamental, es el riesgo de vivir. La vida es decidir estar vivo, es decidir no estar tan solo como que la muerte aparezca como una pulsión de mayor importancia. Y esas cosas nunca me han pasado en las instituciones. En las instituciones ya se sabía, la historia del rock es eso. Es decir, comienza de la primera fractura donde todavía los jóvenes creían en los años 50 que el papel picado era posible, que la tecnología iba a solucionar todo, hasta que ven la primera fractura que es de tipo ética en sus padres. Sí, tenemos 3 coches, está todo bien, pero papá y mamá no son felices. Y después empieza de ahí la desconfianza de que el papel picado no va a alcanzar para tapar toda esta mierda. Y paulatinamente ha dado todo eso hasta el día de hoy. Entonces de eso se trata de encontrar la vida de una vez por todas. Creo que la especie nuestra tiene derecho a eso. Reactual. Es más o menos lo que vos decías sí. también. Y bueno, esto es filosofía de vida. Esto es o sea, a veces cuando se quiere minimizar, sobre todo los seguidores de Los Redondos, ¿no? Y a las letras del Indio que tenían su complejidad, se lo quiere minimizar, sobre todo por ser parte de la cultura popular. Bueno, el Indio era esto también, era filosofía de vida. ¿Sabés que vi varios mensajes en el sentido de gracias por no subestimarnos? Claro, está bien, sí. Por darnos complejidad de la buena y plantear que también podemos consumir de estos sectores algo complejo. Sí, la verdad que bueno, logró esa síntesis el Indio, ¿no? Entre lo complejo y lo popular. Por eso es el fenómeno. Creo que eso es lo más interesante para mí, de lo que representa la música del Indio. Lo complejo y lo popular fusionado ahí. Sí, que es todo un tema, ¿no? Lo cultural, ¿no? Y pues también el Indio dio una batalla cultural. Sí, obvio. En momentos complicados de la Argentina y en momentos menos complicados, pero siempre dio la batalla cultural, la discusión de ideas. Así que, bueno, seguramente vamos a hablar de eso también en un ratito. Habló en lenguas, el tambor fue el sol. Bailamos en aliento, con silencio en el pulmón, y el tiempo se borró. Somos el fuego, somos la mano, creamos el sueño, hicimos el plano, nacidos del cielo, paridos del llano. Somos el fuego, somos la mano. Búscanos en YouTube, FM La Patriada en YouTube. Para vernos y escucharnos, no solo tenés la programación de la radio, también tenés notas exclusivas. Entrá al canal de FM La Patriada, ponele OK al pulgar para arriba y dale clic a la campanita. Y no te pierdas nada. Escuchá y mirá FM La Patriada. FM La Patriada en YouTube. Estamos donde estás.
Al inicio del ser, quiero puedas ver que salimos del suelo y abrimos el mirar al fuego en nuestra mano. Fuego habló en lenguas, el tambor fue el sol. Bailamos en aliento, con silencio en el pulmón, y el tiempo se borró. Somos el fuego, somos la mano, creamos el sueño, hicimos el plano, nacidos del cielo, maridos del llano. Somos el fuego, somos la mano. Búscanos en YouTube, FM La Patriada en YouTube. Para vernos y escucharnos, no solo tenés la programación de la radio, también tenés notas exclusivas. Entrá al canal de FM La Patriada, ponele OK al pulgar para arriba y dale clic a la campanita. Y no te pierdas nada. Escuchá y mirá FM La Patriada. FM La Patriada en YouTube. Estamos donde estás. Charlamos con los que saben. Entrevista en Pasos Perdidos. Entrevista. Y a las 9:55 de la mañana, con 14 grados 5 décimas la temperatura. Vamos a hablar con Martín Correa, él es coautor de La Última Noche de Patricio Rey. ¿Qué tal, cómo te va? Fernando Amato, Luciana Rosende te saludan. ¿Cómo andan, muchachos y chicas? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Todo bien, ¿cómo va? Bueno, la primera pregunta es más emocional, digamos, ¿no? ¿Qué te pasó cuando te enteraste de la noticia? Mirá, me pasó, es medio loco, porque uno se lo espera, el indio estaba enfermo, sí. Hace tiempo, es un hombre grande, 77 años,
pero a la vez ocurre lo que nos ocurre cuando perdemos a alguien que queremos mucho, ¿no? Es que nos quedamos ahí como inmóviles, un ratito en silencio, mirando a la nada y pensando en todo. Y eso, ayer lo comparaba un poco con amigos y con gente que fuimos y que somos muy seguidores de su vida, de su carrera, de sus canciones, de su música, y que perdimos otro papá, ¿viste? Así que lo ponía en esos términos un poco íntimamente, te lo comparto a vos porque me preguntás ahora, ya ha pasado un día y se me viene eso a la cabeza. Sí, y después para qué agregar esto, porque Dale. después es gracias, básicamente, ¿no? Agradecerle por todo, por todo, a todo nivel. Algunos amigos de mi edad, que nosotros somos de cuando arrancó Los Redondos más o menos, sí, claro, decían, estoy desolado, es el fin de una era. ¿Se puede comparar con eso? Mucha gente así de 50 y pico diciendo, o sea, se terminó mi adolescencia. Sí, sin duda, estoy totalmente de acuerdo. Yo tengo 50, para mí significa eso, y entiendo que para quienes son un poco más grandes que yo también. Pero es que sí, es que las vivencias que tuvimos, lo que representan las canciones, lo que representa el discurso de él, previo, te diría, a su presencia en las redes, ¿no? Cómo era antes, y me parece que dejó una marca muy indeleble en nosotros, una manera de pensar las cosas, una manera de vivir, un mensaje, no subestimar al otro, ¿no? De parte de él, digo, ¿no? Y las canciones y los discos y las aventuras para ir a verlos, todo lo que había que hacer, nos marcaron absolutamente. Era una época en la que, cuando éramos jóvenes, chicos, no había líderes donde mirar y estaban estos tipos, ¿viste? Que además no te bajaban línea, eso es lo impresionante. Vos no tenías líderes políticos, no lo sabías, ni sociales. Sí, me imagino que estás hablando del menemismo, por ejemplo, los 90, pero por supuesto, ¿no? Claro. por supuesto, claro, el fin del consumismo, el principio del menemismo y todo el menemismo, son 10 años y esos 10 años fue cuando explotó la popularidad de Los Redondos. No es casualidad, no es casualidad. Entonces, tener eso, que era de donde nos aferrábamos, lo que teníamos, éramos adolescentes y después jóvenes, bueno, fue muy importante para nosotros, así que estoy de acuerdo con ese fin de una era. Y hablando tu relación con Los Redondos y el sentido del libro que sacaron, La Última Noche de Patricio Rey. Sí. Pues también el final de Los Redondos fue un temazo. Claro, sí. El libro se llama La Última Noche de Patricio Rey porque, bueno, una serie de entrevistas que tuvimos con Los Redondos en dos años para la revista La García, junto a mis compañeros Humphrey Incillo y Pablo Marchetti. En la tercera ocurrió algo impensado y de lo que nos enteramos tiempo después, que esa misma noche, después de la entrevista, Los Redondos se separaron. Esa misma noche, después de estar con nosotros, se fueron a la casa de Sky y Poli y se pelearon, el Indio se fue y ahí se terminaron Los Redondos esa noche. Entonces nosotros decidimos sacar este libro 20 años después, esto fue hace 5 años ya, porque nos parecía que era un documento, ¿no? Al fin de cuentas, un documento periodístico, un documento histórico, porque son personas que atraviesan nuestra vida, nuestras historias. Y está la entrevista completa, la charla completa de 3 horas, 12 minutos entre nosotros y ellos, y un poco se cuenta también la historia de esa noche, cómo llegamos nosotros, 3 ricoteros de diferentes generaciones, a estar frente a ellos, no una vez, sino 3 veces. Era muy difícil entrevistar a Los Redondos en esa época. Sí, Claro. Y a nosotros se nos dio así en 2 años, 3 veces, ¿viste? Claro. Fue muy impresionante. Me imagino que todos esos encuentros dejaron un montón, pero ¿hay algo, alguna definición, alguna frase, alguna anécdota que te haya quedado como puntual, que resuma o que haya quedado como lo que tiene más peso de todos esos encuentros? Mirá, hoy que estamos recordando al Indio y que se nos murió ayer, yo lo que quiero recordar de él es que primero que era una persona que si te recibía era el mejor anfitrión.
un gran, es una persona muy amable, una persona muy generosa con las personas a las que recibía, y era muy cabrón y muy divertido a la vez. Y sabes que una cosa que sí que quería destacar es que él siempre intentaba, muy conscientemente, que las entrevistas fuera la estampita, el Indio Solari, y él te lo decía así claramente. Acá vino la estampita, Carlitos se quedó en casa tomando un martini, y entonces yo no te voy a contar cosas de mi vida, porque uno, Claro. el hambre periodístico, nosotros queríamos Sí, querés saber todo. No, queríamos saber cosas que no les habían preguntado nunca, ¿viste? Teníamos, y es que lo que pasa es que teníamos una autoridad nosotros como periodistas en ese momento, que era que éramos públicos además. Nos comíamos los palos de la policía, viajamos a todos lados para verlos, sabíamos de lo que hablábamos. Entonces no tenía más remedio que contestarnos, ¿viste? Pero el Indio se rehusaba un poco a eso, te lo decía, no, yo no te voy a contestar eso porque acá vino el Indio y no Carlitos, Claro. y después te terminaba contestando. Hacía toda una parábola en su discurso como para que vos te rindieras, y si vos no te rendías te contestaba, no sé, a Fernando le va a gustar, pero no quería decir de qué cuadro era, pero terminó confesando que era de Boca, Claro. en esa entrevista, ¿viste? En una de esas. Pero la vuelta que dio para contarlo, ¿viste? Era así, Bueno, ¿viste? él contribuyó mucho en la construcción del personaje indio. Sí, el misterio, ¿no? Por supuesto, por eso. Pero bueno, se encontró en este caso con 3 periodistas que conocían todo de lo redondo, y ya no nos interesaba tanto que él reflexionara sobre la cultura rock. Eso ya lo había dicho 1000 veces. Claro. Entonces, me Querían parece saber más. la riqueza de esas entrevistas, y bueno, en el libro está justamente la tercera entrevista, es eso, hablar de lo cotidiano, las cosas que pasaban, las noticias de esos momentos. En el libro, bueno, estaban muy frescos los atentados en las Torres Gemelas, habían sido un mes antes. Se venía el estallido, muchachos, chicas, se venía el estallido, y eso está metido, está ahí, ¿viste? Está rondando el espíritu de esa charla. Estaba todo recontrapodrido, y bueno, su voz en ese momento, y también nosotros flasheamos mucho cuando hicimos la desgrabación de esos cassettes, ¿no? Porque era escucharnos nosotros 20 años atrás. Claro. ¿Qué nos pasaba a esos jóvenes, ¿no? Así que bueno, eso es lo que me acuerdo. Y también en esa desgrabación tardía, la actualidad, ¿no? De algunas reflexiones de años atrás, porque hoy comentábamos eso. Pero escúchame, no solo en las entrevistas lo ves, sino que escuchás las canciones. Claro, sí. Y son tan vigentes, ¿viste? Eso es lo impresionante. Eso es la riqueza de este hombre, ¿no? Sí, después una cosa que yo le valoraba mucho en los últimos años, que hablaba muy bien de la música actual, digamos, de Woz o de Por Trueno. supuesto. Eso hablaba, sí. No, digo que está bien por cómo es él, digamos, tiene que bancar a las vanguardias. Pero bueno, nada. Pero no cualquier vanguardia, ¿viste? Como que sí. Tenía como una selección, y en ese sentido también fue muy generoso, porque, ¿viste? Grabar con Woz, para Woz ayer escribió algo hermoso sobre el Indio. Me cambiaste la vida con tus canciones y después con tu amistad. Claro. Y yo te digo, mi humilde lugar podría hacer lo mismo. A mí me cambió la vida también como persona, primero porque iba a ver a Los Redondos, y en ese momento que describíamos antes. Y como profesional, imagínate, cumplí muy rápido gracias a él, y bueno, a Los Redondos también, ¿no? A Sky y a Poli, mi objetivo principal del momento. Yo me dedicaba al periodismo de música, y al poquito tiempo de empezar estaba entrevistando a la banda más popular de Argentina, ¿viste? Sí. Claro, lo máximo. Y esto me abrió las puertas, y no solo una vez, 3 veces, y después tuve la chance también de entrevistarlo para Vega, que es la radio donde laburo, mano a mano con él solos, que también, ¿viste? Si no hubiera hecho lo anterior no habría sido posible. Así que imagínate el agradecimiento que tengo. Es eso, que nos cambió la vida a muchos. Al principio del programa recordábamos, esta voz decía la banda más popular de la Argentina, yo no tengo dudas,
Pero también cómo se hizo sin marketing, sin discográfica, sin... O sea, Sí. yo me acuerdo cuando me dieron en la secundaria el primer cassette de Gulp, y nada, era entre los pibes del colegio, se empezó a difundir, y estábamos todos escuchando eso sin que saliera. Bueno, es que escúchame, Y llamaba en la mucho la rock and atención. pop, que en ese momento era... No, claro, llamaba mucho la atención que personas que fueran por el costado del camino, ¿no? Sin ir a pedir nada a ningún lado y nada, boca a boca. Sí, Porque- alguien no recordaba, y me lo hizo acordar a mí, que antes de que saliera Gulp, había cassette truchos que se grababan en algunos recitales Sí, por supuesto, claro. y Circulaban. y circulaban. Sí, fue así, es que eso fue parte, por eso cuando salió Gulp ya un montón de gente lo quiso tener, y Octubre, y ya, viste, y después ya cambia la época, porque cambia Argentina también, ¿no? Y ahí, lo que hablábamos antes, pero sí, se dio de una manera muy única, muy argentina también, ¿viste? Es como, es un producto 100% argentino. Sí. El made in Argentina full, ¿viste? Sí, creo que más maradoniano no puede ser. No, totalmente, es que es totalmente asimilable son fenómenos argentinos, el peronismo, Maradona, los redondos, los ricoteros. No hay en otro lado, no hay algo así, y si se lo explicás a alguien de Noruega no lo entiende. Bueno, por ahí alguien de Colombia no lo entiende. No, es que pará, te voy a decir, en Chile, que está al lado, no, le puede gustar, no sé, Boric hizo un lindo posteos, pero son excepciones. Sí, en Uruguay decían que un poquito Uruguay más. sí. No, en Uruguay sí. En Uruguay sí, porque también es un fenómeno también rioplatense, te diría, ¿no? Claro, sí. Tiene mucho de eso, como el tango y como algún folclore que compartimos muchísimo con los uruguayos. Martín Correa, coautor del libro La última noche de Patricio Rey, te agradecemos un montón esta charla con Pasos Perdidos. Bueno, le mando un abrazo grande. Hasta Otro luego. para vos. Al inicio del ser, quiero puedas ver que salimos del suelo y abrimos el mirar al fuego en nuestra mano. Fuego habló en lenguas, el tambor fue el sol. Bailamos en aliento, con silencio en el pulmón, y el tiempo se borró. Somos el fuego, somos la mano, creamos el sueño, hicimos el plano, nacidos del cielo, paridos del llano. Somos el fuego, somos la mano. Buscanos en YouTube, FM La Patriada en YouTube. Para vernos y escucharnos, no solo tenés la programación de la radio, también tenés notas exclusivas. Entrá al canal de FM La Patriada, ponele OK al pulgar para arriba y dale clic a la campanita. Y no te pierdas nada. Escuchá y mirá FM La Patriada. FM La Patriada en YouTube. Estamos donde estás.
principio del ser. Quiero puedas ver que salimos del suelo y abrimos el mirar al fuego en nuestra mano. Habló en lenguas, el tambor fue el sol. Bailamos en aliento, con silencio en el pulmón, y el tiempo se borró. Somos el fuego, somos la mano, creamos el sueño, hicimos el plano, nacidos del cielo, paridos del llano. Somos el fuego, somos la mano. Búscanos en YouTube, FM La Patriada en YouTube. Para vernos y escucharnos, no solo tenés la programación de la radio, también tenés notas exclusivas. Entrá al canal de FM La Patriada, ponele OK al pulgar para arriba y dale clic a la campanita. Y no te pierdas nada. Escuchá y mirá FM La Patriada. FM La Patriada en YouTube. Estamos donde estás. Hay temas sobre los que hay que estar al tanto para no vivir en Bavia. Educación, salud, ambiente, derechos humanos. Los temas que están en el radar de Pasos Perdidos. Bueno, vamos a hablar del Garrahan. Porque sí. Hablemos, porque medio, viste... Porque sí, pero porque viste que el tema volvió porque sí, porque el gobierno decidió que iba a sacar un video en este momento. Sí. Hablando de la batalla cultural. Hablando de la batalla Ayer cultural. se presentó un video del gobierno. El jueves. Bueno, sí, el video este del Garrahan, los héroes del Garrahan. Sí. Por eso, hablamos porque sí el Garrahan, porque sí sacaron un video. No, en realidad los laburantes no terminan de entender el porqué de ahora esto. Porque es un conflicto, bueno, que atravesamos largos meses el año pasado, que obviamente continúa, pero por algún motivo decidieron reflotarlo así como con fuerza, con video, ahora. El documental, Los héroes del Garrahan, es un documental de 15 minutos con 6 testimonios de trabajadores, todos con cargos jerárquicos, digamos, ningún trabajador de a pie, de un lugar donde trabajan más de 4.500 personas, ¿no? Digamos que a nivel voces no es demasiado representativo. Y además es un cambio de discurso para un gobierno que empezó hablando de ñoquis del Garrahan, no de héroes del Garrahan. Ahora el mensaje es como, digamos, los buenos no hicieron paro. Digamos, a nivel argumento del documental no es demasiado sofisticado. Está mal hacer paro en un hospital. ¿Lo hizo Santiago Oría? Sí, Santiago Oría, sí, junto con esperar? Juan Pablo Carreira. O sea, los dos sectores supuestamente ayer hablando trabajaron. mal del Indio Solari. Sí, que fue fanático, pero... Sí, pero ya no. Pero ya no, por la grieta. Bueno, le dijeron, no entendiste nada. Bueno, cerramos paréntesis.
obviamente uno de las líneas del documental es la protesta fue política, usando el término político obviamente como mala palabra, acusando a los gremios de enquilombar el hospital básicamente, de hacer ruido en los pasillos, acusando también a los medios que cubrieron esto. Se la agarran otra vez con Julia Mengolini, que hizo un programa frente Sí, al puerta, hospital en La Puerta, sí. que no fue la única, porque Tenenbaum también, pero bueno, a ella la denunciaron penalmente. Reflotaron todo el conflicto. Perdona, Julia Mengolini la semana pasada ganó un premio a la libertad de expresión. Sí. Sí, súper interesante. Bueno, no hablamos de eso porque lo podríamos traer a una buena. Bueno, ya está. No, digo, están... desde afuera están mirando lo que pasa en Argentina y lo que se hace con la prensa, ¿no? Cerramos otro paréntesis. Dale. No, bueno, lo que el documental no dice, o sea, no menciona a los residentes, a los médicos residentes, que fueron los que iniciaron el conflicto antes que los gremios, digamos, lo agarraran y llamaran a paros y continuaran con el reclamo que después abarcó a todos los sectores. Empezó por un reclamo de residentes, que ganaban 700.000, 800.000 pesos, que son, recordemos, los residentes son médicos en formación, pero ya son médicos y son parte fundamental del sistema. Bueno, no son mencionados. Lo que tampoco se menciona es que esa lucha fue la que permitió un aumento del 61% después de meses y meses de lucha y paros. Obviamente esto no está planteado como, luchar les sirvió, lograron un aumento importante, porque eso es lo que no se quiere mostrar de esta lucha del Garrahan, que sirvió, que sin todos esos paros que ahora intentan embarrar, digamos, en su contenido, bueno, los trabajadores, incluso los que no pararon, obviamente, y también los que están en el video hablando, lograron este aumento. Lo que tampoco está incluido en esos 15 minutos es la voz de las familias, porque algo que pasó durante el conflicto el año pasado es que las familias se organizaron, primero sueltas, ¿no? Muchas familias salieron a la puerta, incluso al hospital, a decir, apoyamos al hospital, apoyamos a nuestros médicos, apoyamos a los enfermeros. Pero después se fueron organizando y hay colectivos como Soy Garrahan, que se organizaron para marchar, para salir a decir cómo no vamos a defender el lugar donde salvan a nuestros hijos. O sea, nacieron ahí también colectivos militantes, si se quiere, pero de familias, ¿no? De los trabajadores. Sí, claro. Para darle voz a esas voces que no están en el video, vamos a escuchar a Luciana Corazanti, que es mamá de una paciente de 5 años, que es miembro del colectivo Soy Garrahan, y que después de ver el video decía esto. Nosotros acompañamos a los trabajadores, nos unimos en julio del año pasado, ya que veíamos que los trabajadores del Hospital Garrahan cobraban sueldos miserables, el conflicto parecía no terminarse nunca, estaban renunciando muchos de ellos y nos daba mucho miedo a los papás y las mamás de los pacientes que renuncia aquel especialista que se quemó las pestañas durante muchos años y que da todo su tiempo y su mejor energía en cuidar, en salvarle la vida a nuestros hijos, que sea el próximo en renunciar. Se habla también en el video de familias que tienen miedo de acudir al Hospital Garrahan por las cuestiones políticas que andan dando vuelta en la familia. La verdad que el único miedo que nos dio a nosotros de ir al Hospital Garrahan es de tener que primero reconocer que tenemos a un hijo o una hija con una enfermedad grave. En este momento nosotros como colectivo de familias lo que recibimos es completamente lo opuesto. Recibimos denuncias de personas que viven en diferentes lugares del país, a los que están desesperados por llevar a sus hijos al Garrahan, pero las obras sociales o los planes de salud estatales no les cubren el traslado, así que no pueden llegar. Miedo a ir al Garrahan. No, miedo es no poder llegar al Garrahan y tener quien atienda con todo su conocimiento lo que sea que esté padeciendo tu hijo. Claro, miedo es no llegar al Garrahan para estas familias, porque una de las cosas que planteaban con esto de los paros ruidosos y los bombos en los pasillos, que igual se ven en los propios videos, es en las áreas de personal, no en las áreas donde están internados los chicos y las chicas, pero el mensaje era: entorpecieron la atención, molestaron a los pacientitos y pacientitas, como un poco de golpe bajo, ¿no? Ahí. Sí. Bueno, más molesta el recorte presupuestario. Claro, obviamente. Que hace el propio Por eso lo que gobierno. decía esta mamá, la preocupación no era el bombo que sonaba, sino no poder, que no me atienda, que renuncie médico, porque es otra cosa que no se dice en el video. Más de 250, no solo médicos y médicas, sino trabajadores de la salud en general, renunciaron en este tiempo por las malas condiciones salariales. No todos fueron reemplazados y además hay algunos, cuando se va a una eminencia que es especialista en determinado tratamiento, determinada
patología específica, por más que entre un trabajador nuevo, seguramente no va a ser lo mismo. Entonces todo eso es daño que ya se hizo al hospital. Bueno, por eso la organización de las familias, porque todo lo que daba miedo, como decía esta mamá, es que eso avanzara, no que hubiera un paro. ¿Puedo hacer 2 preguntas? A ver. Primera, ¿quién financió ¿Se sabe quién lo financió, este videíto? Y Porque fondos públicos tiene claramente. que tener un financiamiento. Segundo, sí. Son trabajadores ¿es un documental públicos. del gobierno? Lo difundió Casa Rosada. Lo está. anunció. Bueno, primero vamos a hacer Ok. una pequeña introducción. Lo anunció primero Ahí Adorni. sí hay plata, parece. Sí, ahí hay plata. Lo anunció primero Adorni. Sí. Justo Adorni. 2 veces con tuit con falta de ortografía que borró. Pero bueno, primero lo anunció para el miércoles 3. Yo creo que después con lo de Ni Una Menos decidieron que el miércoles no. Después lo anunciaron para el jueves 4. Y lo anunció Adorni y lo lanzó, o sea, la cuenta de Casa Rosada lo compartió el ministro de Salud, o sea, claramente de carácter oficial institucional. Lo que no está claro, lo que no tienen claro los trabajadores es por qué ahora, pero bueno, claramente el tema Garrahan, digamos, no está resuelto, entonces por eso quieren dar su mensaje. Bueno, el gobierno quiere dar la idea de que está resuelto. Sí, de que ellos de hecho muestran un Garrahan, claro, como en perfectas condiciones, que con inversión. Pusieron camas, pusieron Sí, que hay bueno. cuestionamientos a esas camas que compraron porque desde adentro dicen no sirven, son grandes, no pasan por los ascensores, bueno. Y además los problemas de infraestructura siguen, digamos, lo que muestra el video como un Garrahan limpio, prolijito y en orden. Que de hecho uno de los protagonistas, digamos, de las voces protagonistas, que es Mariano Piroso, que es un directivo puesto por Lugones ahí a dedo, que ni siquiera es pediatra, dice como ahora cambiaron las caras en los pasillos, ahora la gente está feliz. O sea, Santiago Hería sería una mezcla de Goebbels. ¿Y cómo se llama la mujer esta que era la directora de los documentales nazis? Sí. Había que es muy famosa, de hecho hay un documental sobre una mujer que era directora de cine, que hacía películas a favor de los nazis. Sí, yo creo que un comentario, hablamos, con familias que... Espera, ¿cómo así esa? Gracias. Leni Riefenstahl. Mateo Rosso. Muy bien. Mateo Rosso Coppola. Médicos y médicas con los que yo venía hablando durante el conflicto, que lo cubría para el diario, y que ahora, les pregunté si querían decir algo. No querían porque están con miedo, porque hubo despidos hasta de gente concursada, o sea, hay mucha preocupación. Por eso quienes salen a hablar son solo los delegados y delegadas, porque tienen cierta protección. Pero el nivel de enojo, yo no puedo reproducir los audios que me envían en confianza, pero el nivel de enojo, indignación, puteada que hay entre médicos y médicas es... uno de los delegados decía, les va a salir el tiro por la culata, y para mí es altamente probable, porque es como que está reflotando la indignación, que nunca se había terminado de aplacar del todo, obviamente, porque los problemas seguían, pero generó un enojo que, salvo que es una de las lecturas que hacen los delegados, que se vieran venir, que igual el conflicto iba a reflotar. De hecho, en las últimas asambleas estaba como reflotando la organización, y hubo una conferencia de prensa donde se cuestionó este video, pero que ya estaba convocada desde antes, porque se iban a denunciar todas estas otras cuestiones que siguen pasando. Entonces, una de las lecturas veían que en el gobierno que esto estaba reflotando, demos primero nosotros nuestro mensaje. Pero para mí hay otro tema más de fondo, que es lo que el Garrahan representa para este gobierno, que es un gobierno antiestado, que achica el Estado desde adentro, que dice cuanto menos Estado mejor, y cómo metes el hospital pediátrico de alta complejidad más importante del país y la región en ese discurso. Es un problema el Garrahan a nivel discursivo para el gobierno, y yo creo que se nota en este documental, que no se sabe muy bien para qué, pero que no parece estar sirviendo demasiado. Sí, el Garrahan, la UBA. Sí, pero el Garrahan tiene esa cosa de niños, niñas enfermos, tiene como esa cosa más dolorosa, que es un problema, me parece. Pues se mete el discapacitado, se mete ahí en todos los temas sensibles. Sí, es cierto. En todo donde no hay que meterse, se meten. Se mete. ¿Cuánto le puede salir bien de eso? No sé, yo creo que no, porque de hecho la elección pasada la ganaron por la guita que mandó Scott Bessent, porque si no perdían por paliza. De hecho ahí, el conflicto del Garrahan estaba álgido. Era uno de los temas. Bueno, y para cerrar, justamente en esos momentos de más efervescencia del conflicto, uno de los que convocaba a marchar en defensa de la salud pública y del Garrahan era el Indio Solari. Ahí estamos viendo algo que compartió en sus redes. Y nada, me parecía traerlo también a modo de homenaje de que siempre estaba acompañando las causas justas. Me aproximo.
silencio del ser. Quiero puedas ver que salimos del suelo y abrimos el mirar al fuego en nuestra mano. Habló en lenguas, el tambor fue el sol. Bailamos en aliento, con silencio en el pulmón, y el tiempo se borró. Somos el fuego, somos la mano, creamos el sueño, hicimos el plano, nacidos del cielo, paridos del llano. Somos el fuego, somos la mano. Búscanos en YouTube, FM La Patriada en YouTube. Para vernos y escucharnos, no solo tenés la programación de la radio, también tenés notas exclusivas. Entrá al canal de FM La Patriada, ponele OK al pulgar para arriba y dale clic a la campanita. Y no te pierdas nada. Escuchá y mirá FM La Patriada. FM La Patriada en YouTube. Estamos donde estás. Hasta el sexo de los ángeles. Vení, asumate y sumate a pensar los temas más controvertidos de la realidad, que después de la tormenta siempre surgen buenas ideas. Tormenta de ideas en Pasos Perdidos. Tormenta de ideas. 10:32 de la mañana, 14 grados 4 décimas la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, seguimos hablando un poco porque algunos creen que este programa sale de casualidad, pero no, tiene una planificación. Porque lo que estábamos viendo con los distintos temas que estamos abarcando en el día de hoy, ya sea el fallecimiento del Indio Solari, el Ni Una Menos del miércoles, también ahora agregamos, por lo que hablábamos recién, el tema del Garrahan. Hay ahí una disputa cultural, una batalla cultural, que yo no diría que es la batalla del gobierno, porque acá yo me quiero poner del otro lado. A ver. Es la otra pelea cultural, la que damos los que no estamos con el gobierno. Claro. ¿No? Porque el indio, como bien decían en la entrevista, lo charlábamos nosotros, fue un paradigma cultural. Sí, claro. Además, que no. Él en una de las notas dice, yo soy la contracultura. Sí, era un fragmentito que escuchábamos. Que era un fragmentito que escuchábamos. O sea, y está esa otra contracultura, que es mucho más vieja que el libertarismo. Y después otra cosa que veíamos, así charlando del Ni Una Menos, por ejemplo, y en todos estos temas, el gobierno decide pararse del otro lado. O sea, porque muchos dicen, no, porque es una marcha opositora. No.
El opositor es el gobierno, es Claro. opositor al progresismo. Pero en algún punto llegó haciendo eso. O sea, llegó posicionándose como anti todo eso que ya estaba. Bueno, ese es el debate. ¿Le sirve la batalla cultural al gobierno? Yo tengo mis dudas, porque yo creo que las elecciones pasadas las ganó por Trump, no las ganó ni por Sí, la no, batalla yo hablaba cultural. de 2023 Sí. y ahí sí, claramente le sirvió en algún Sí. pararse donde se paró. Pero bueno, una cosa es cuando sos Sí, oposición no, claro. y otra cuando sos gobierno. Obvio. Y pararse, le está pasando a Trump. Ujú. Digo, porque este es un modelo político de batalla cultural, que es el que hace Trump, es el que hace Bolsonaro, es el que hace Milei. Parecen calcados, parecen sacados del mismo manual. Bueno, en algún punto lo son. Sí, por eso. sí. Pero yo no sé la eficacia de esa estrategia, porque no la veo en Trump, no la veo en Milei, y bueno, Bolsonaro, por suerte, ahora parece que no le está yendo Sí. muy bien en las encuestas. Sí. Entonces, digo, la elección pasada, el gobierno ganó por Trump, si no la perdía, pero era desastrosa. Hasta 48 horas antes estaba en su peor momento, con una aceptación del 20-30%. Sí, yo creo que le sigue sirviendo ser anti lo que está enfrente. Sí. El tema es cuando vos sos Anti todo. antivalores de la Claro, argentinidad. claro. O sea, cuando vos te metés con los discapacitados, cuando vos te metés con el Garrahan, cuando vos te metés con la universidad Bueno, pero por eso pública. con el Garrahan el cambio de discurso, porque con algunas cosas creo que vieron, bueno, o sea, con el Garrahan sintieron que perdieron esa batalla y Y van... van a hacer este documental pedorro que no se entiende, Que no se entiende. con qué necesidad. Eso es batalla cultural, es tratar de meterse. Sí, sí, ahí es tratar de emparchar, de corregir, digamos, un mensaje, algo así. Sí. Ahora, a mí lo que me da un poco de pena y bronca, esto ya de hace tiempo, y que es parte del Tormenta de Ideas, o es la esencia. Sí, es la esencia del Tormenta de Ideas. Que hay mucha gente que piensa así. Sí, claramente. Bueno, pero no tenemos este gobierno solamente por... A mí este gobierno por muchas veces me lo que hace acordar al menemismo. prometió. Sí, no. ¿Pero en qué me hace acordar? ¿Te acordás que en el menemismo había como todo un clima opaco? Las ideas ya no sirven. Bueno, lo hablábamos con Martín Correa, claro. cuando hablábamos Sí. que el indio representó esa contracultura. La política no sirve para nada. De hecho, no había partidos políticos. Yo me acuerdo que me habían invitado a militar en la UTBA en otras épocas de la UTBA. Claro, la vieja UTBA. Otra década. Sí. Y que yo no quise, porque le digo, no, pues eso es resistencia. Yo quiero cambiar las cosas. Que me paguen 3 pesos más de sueldo. Claro. Bueno, pero una concepción política. Sí. Pero lo que pasaba es que no había lugares. O sea, y la gente con ideas o con iniciativas o con valores se terminaba refugiando en los sindicatos. Claro. Porque no había. No había nada. Y había un clima en donde, como ahora tratan de hacer, que la política está mal vista, que la política es cosa de vago. Bueno, el discurso de la casta parte de ese lugar. Exactamente. Y con eso le fue bien, digamos. De Bueno, hecho... ese es el tema. Que el gobierno haga lo que quiera. El tema es cómo prenden la sociedad en un sector importante de la sociedad. Para mí lo rompieron ellos solos eso con Adorni, con cuestiones concretas, con hechos que rompen la credibilidad sobre ese mensaje que digo, lo podías cuestionar políticamente, pero quien lo creía y luego ve la cascada, ahí hay un problemita. Sí, el tema es hasta dónde eso perfora al libertarismo y llega a las bases sociales de la gente que piensa. Y voy a decir otra cosa muy polémica. En eso tiene mucha culpa el kirchnerismo. En esa penetración social de los vagos, de los que están... ¿Pero a qué nivel es muy decís? difícil. Y el tema de los culpa. planes, los repartos de los planes... Sí, pero el discurso del vago planero sí, es la matanza pura. Es el tipo que se levanta a las 6 de la mañana a tomar el bondi y ve a los pibes en la esquina tomando cerveza porque cobran planes. Y eso es lo que caló hondo. Eso es re jodido. Sí, pero no es la realidad que sea lo general, que quien cobra plan no hace otra cosa. Sí, un poco, y un poco sí. Mirá que yo lo discutí con gente de La Matanza que me decía eso. O sea, no por políticos. Vecinos de La Matanza que me decía, escúchame, yo me levanto todos los días a las 6 de la mañana, están todos los vagos tomando cerveza en la esquina. ¿Qué onda? ¿Eso es la justicia social?
Sí, y eso penetró, bueno, el tema es que ahora pero hay que penetró volver a- como, claro, pero lo que lograron es que eso se viera como el todo, que para mí no lo es. Sí, bueno, Sí, no, claro, eso. sí. Bueno, pero bueno. Sí, es un claro, peligro, tenemos eso. un problema, sí, sí. Claro, si eso se ve como el todo, tenemos Sí, un sí, problema. sí. Y me parece Sí, que pero el eso discurso fue de el se germen. embarazan por un plan, o sea, eso no tiene solvencia. Ese sí es solo el discurso porque no se sostiene en una familia así, digamos, eso está claro. Hubo muchas desprolijidades. Que la gente la veía porque era su vecino. Sí, Cuando pero- vos tenés el problema con tu vecino, que es el que duerme hasta el mediodía y no va a laburar porque cobra un plan, digo, esto es una realidad, no digo que sea la generalidad. No, claro, bueno. Pero yo lo he discutido con gente de La Matanza y se lo he discutido, nunca le di la razón. Pero es una realidad. Claro. Porque a veces se piensa que la casta son los políticos. Y la casta. Sí, pero. Para la gente, la casta. Porque muchos, lo que ve al lado, sí. muchos que cobraban un plan, además tenían un cargo en la municipalidad. Sí. O tenían al hermano en no sé dónde. Sí, pero centrar el discurso ahí y no hablar de que, por ejemplo, ahora, o sea, este gobierno no eliminó la UH, la aumentó y porque Sí. sabiendo que no podía ir contra eso, solamente que no dice que da planes. Sí, y eso, Entonces también eso fue que se hace directiva discursiva. del Fondo Monetario. La de Sí. subir los planes. Sí, por eso. Sostiene una estructura que no menciona porque va contra su discurso, pero que la sostiene igual. No, eso está claro, eso está claro. ¿A dónde va el gobierno? Está claro. Yo lo que voy es a lo más profundo de cómo penetramos en esa gente. Bueno, seguramente no repitiendo los errores. Sí, claramente. Y seguramente, sí, qué sé yo. Igual yo no veo a ningún político pensando en eso. Y es parte del problema que no. tenemos. Que O por sea, más los errores que políticos- cometan en sus propios discursos, por más garras ni qué sé yo, sí, depende de lo que pasa enfrente. O sea, los políticos no están pensando en cómo llegar a la gente, están pensando en quién gana la interna. Entonces, es re difícil, o sea, perdón, es una generalización, no digo que Sí, todo, sí, como no, todo lo que estamos estamos- charlando, es un tormenta de ideas, De eso se trata. de eso se trata, de discutir y de debatir. Pero yo veo estas dos capas, ¿no? Está la capa política, donde el gobierno quedó muy golpeado con lo de Adorni. Pero también está la capa donde el peronismo no termina de sacarse el mote claro. de planero, Sí, lo ves en los móviles, en la calle, las respuestas que da la gente, incluso al que le está yendo realmente mal y que... ¿Pero por qué te crees que la gente responde eso? Porque ven sus vecinos. No solamente. Y sí, Para es mí, mucho, si te es taladraron con eso, también no, basta, trata a la gente. No. No es eso. Va para mí, ¿eh? Hay mucho. No digo que sea solo eso, pero tampoco creo que no incida que si vos recibís todo el tiempo la misma línea de discurso. Mira, voy a aparte decir de la algo lógica polémico. de Voy a decir algo polémico. Los libertarios leyeron La Matanza mejor que los peronistas. Polemiquísimo. O sea, digo La Matanza con muchas comillas. Sí. Estamos hablando de los sectores populares. Una de las cuestiones segundo que atraviesa, cordón, sí. tercer cordón. Sí. Lo leyeron mejor que el propio peronismo. Es más, ¿querés que sea más polémico? Milei es muy peronista. Bueno, vale. Y bueno, y sí, porque leyó esa cosa política, la leyó. Por eso ganó, si no, no hubiera ganado. Y lo que sí yo no termino de entender, porque está bien, leyó eso, gente con hastío, con cansancio. No, eso está claro, La sí. política tradicional. Yo creo que en la capa política y también en la capa Sí, lo que pueblo, había generado el digamos. gobierno anterior también estaba ahí, obviamente. Bueno, una cosa que discutíamos también el año pasado es que si vos a la gente le decís kirchnerismo o le decís peronismo, no es Cristina, es Alberto. Porque el último recuerdo que tiene del peronismo, del kirchnerismo es Alberto, no es Cristina. Entonces, por más que Cristina diga todo el tiempo que con ella estábamos mejor, que, No, y el que las recuerdo más cifras le fresco den es la Alberto. razón, y que las cifras le den la razón y todo lo que vos quieras, y bueno, la gente piensa en Alberto, que lo puso ella. Sí, claro. Entonces, digo, también, o sea, si vamos a ser honestos, No, sí, es que si no se explica el triunfo de Milei directamente. ¿No? pero bueno, en la batalla cultural me parece que el gobierno se está sobregirando, digamos. Y no está leyendo, acá sí me parece que no está leyendo, que no te podés meter con algunas cosas no tan profundamente arraigadas en la argentinidad.
Porque aparte el gobierno, en ese sentido, me parece, en el sentido de batalla cultural, es como más el partido republicano ultraconservador norteamericano que algo argentino, Sí, digamos. sí. Bueno, sí, hasta en los Ahora, símbolos sí. y todo lo que toman. Bueno, la bandera amarilla Sí, que viene de Estados Unidos. Los logos, como todo. Todo. Sí, la de la Casa impronta, sí. Blanca. Sí. Y yo no sé, bueno, hasta dónde las encuestas son encuestas, están marcando que no lo Me está estaba acordando favoreciendo. de, creo que fue en el primer programa o en el segundo, de cuando trajimos la silbatina en el Movistar Arena, que de pibes de secundaria, que empezó cuando uno de los influencers puso la bandera de Estados Unidos atrás como... Por eso, como ¿ves? Se está aspiración. generando Sí, algo sí, que me sí, parece algo ahí hay. que ahora el gobierno no está leyendo. O sea, antes no leyó el peronismo, ahora no está leyendo el gobierno, me parece. Y yo estoy convencido de la elección anterior, el gobierno la ganó por Trump, si no, no la ganó. Bueno, pareció eso, porque fue muy, era muy abrupto bueno, el cambio si ahí. viene Trump y no pone la plata, Sí, el país se va a la mierda. Bueno, votemos a Milei para que el país no se vaya a la mierda. Bueno, ahí taladraron con eso. A ver, Y bueno, pero por eso digo, el penetraron. mensaje... Sí, penetraron. Pero me parece que el resto de las peleas, esta cosa del Garraham, de ni una menos, no lo ayudan al gobierno. Sí, no sé, no está... Para mí hay cuestiones que no están claras, como discapacitados. El trato que se le da al sector es aberrante. Te están saliendo las madres a decir, bueno... Y sin embargo, sigue estando, tal vez menor, tal vez aplacándose esa cosa de, bueno, pero daban mal las pensiones. O sea, sigue estando Sí, eso que... es verdad, eso lo discapacitado. Con todo lo que ya se demostró que recortaron y que complicaron la vida y gente que perdió terapia, digamos, todo lo que está a la vista, lo otro, tal vez menor, pero sigue ahí. Sí. Para mí eso penetra, eso es falso, porque es falso. Penetra cuando vos tenés un conocido que recibió una pensión, cuando tenés un conocido que recibió un plan, pues si no, no penetra. Sí, sí, puede ser. Porque si vos no tenés ningún conocido, decís, chamullo mentira, del sí, gobierno. sí. Pero bueno, cuando vos tenés a un caso, bueno, sí, se termina generalizando. Puede ser, sí. Igual, yo sé que todo lo que dije hoy es políticamente incorrecto. Pero bueno, un día vamos a tener que hacer otro tormenta de ideas sobre el pobre de derecha, que piensa que su problema no es el Fondo Monetario Internacional, no es... Bueno, pero esto que decíamos de lo que se escucha en los móviles... es el jubilado que le dan un aumento. Claro. El país se va a la mierda porque los jubilados le dieron un aumento. No, o el discurso de ahora de... Es mi responsabilidad, es mi culpa, es yo que no la vi, es mi emprendimiento que falló, sí, y eso yo. Eso es también. lo que Eso nos también. están generando. Bueno, dejamos el debate abierto. Mirá, se abrieron como 3 ventanas para seguir la semana que viene. Luces en Al inicio del ser, quiero puedas ver que salimos del suelo y abrimos el mirar al fuego en nuestra mano. Fuego habló en lenguas, el tambor fue el sol. Bailamos en aliento, con silencio en el pulmón, y el tiempo se borró. Somos el fuego, somos la mano, creamos el sueño, hicimos el plano, nacidos del cielo, paridos del llano. Somos el fuego, somos la mano.
Buscanos en YouTube, FM La Patriada en YouTube. Para vernos y escucharnos, no solo tenés la programación de la radio, también tenés notas exclusivas. Entrá al canal de FM La Patriada, ponele OK al pulgar para arriba y dale clic a la campanita. Y no te pierdas nada. Escuchá y mirá FM La Patriada. FM La Patriada en YouTube. Estamos donde estás. Overall survival in the RAS G12 population demonstrated a statistically significant improvement in overall survival. ¿Me explica qué es esto? Porque inglés no Te hablo. explico. Sí, es un comentario en inglés, pero me quedo con los aplausos. Fue una ovación, pero tremenda, entre miles de oncólogos, los más grosos del mundo, aplaudiendo tipo cancha. O sea, bueno, estamos viendo, se pusieron de pie todo. Sí, no debe ser tan común. ¿Cómo? Que no debe ser tan común. No, por eso. Salió en todos lados la ovación médica por una novedad que tiene que ver con el cáncer de páncreas, que es el más letal, el más complicado de los que se enfrentan estos médicos que están ahí. Lo que se estaba anunciando en inglés era el efecto de un fármaco innovador que se probó en más de 500 personas en distintos países, que lo que logró, y ahí está el grafiquito que mostraba este señor que hablaba en inglés, es duplicar la supervivencia de pacientes con cáncer de páncreas y metástasis, o sea, muy complicados, que ya pasaron por los tratamientos con quimioterapia convencionales. Y bueno, se está aplaudiendo el resultado de ese estudio, que marca como un cambio y sobre todo una apertura de posibilidades, porque no es la cura. Es un tratamiento que duplica la supervivencia, que es un montón, pero también abre como posibilidades de mejorar esas perspectivas. Lo voy a decir leyéndolo porque es difícil. Daraxonrasib es el medicamento. ¿Por qué le ponen esos nombres a los remedios? Pepito. Dale. Bueno, ¿Qué necesidad? consiguió atacar al gen mutado CRAS, que es el culpable del crecimiento de los tumores en estos casos, y es un fármaco oral, o sea, como que una cosa sencilla, que se aplica semanalmente y que, bueno, en estos 500 casos estudiados en distintos países de Europa y Asia, permitió duplicar la supervivencia de quienes ya habían pasado por otro tratamiento y volvió la enfermedad. ¿Sabe por qué lo hacen? Porque le ponen el nombre difícil a los ¿Por qué? remedios. ¿Y por qué los médicos escriben difícil y no se entiende nada? Es una demostración de poder. Puede ser. Para que vos no sepas. Puede ser. No todos. Ellos saben. La pediatra de mis hijas tiene una letra de maestra redondita, perfecta, hermosa. No, pero sí. Supongo que un poco también debe estar cambiando. Los médicos modernos, obvio. Por ahí. Pero la concepción, sobre todo con la letra, era esa. Igual esta, bueno, es el... Que es una cosa de entendido, lo entendés. Claro. Vos médico y lo entiende el farmacéutico. Sí, y ya está. Vos en el medio no existís. Sí. O sea, festejamos, lo traemos como es una buena a nivel global. Sí, no, después, otra cosa. No, digo que después estará ver cuándo llega, cómo llega, y cuán accesible es todo esto, porque... Igual yo pensaba una cosa, mientras te escuchaba dar la buena noticia. Sí. ¿Llegará un momento que no nos vamos a morir? Pregúntale a Peter Thiel, que anda en esa. Sí, y él quiere lograr la inmortalidad, qué sé yo. No, pero yo lo digo por esto. Pensaba por el a nivel de el enfermedades. SIDA hace 10 años y el SIDA hoy. Bueno, y un montón de cánceres que hoy se curan y no se curaban. Sí, es más, el cáncer de mama, nada que ver a lo que era. No, sí, casi todos nada que ver. El de páncreas es como páncreas y creo, si no me equivoco, cerebro son hoy los principales desafíos en que hay que avanzar para mejorar esas perspectivas, pero después en el resto evolucionan un montón y te diría año a año, o sea, a nivel ciencia ahí cambia todo el tiempo y mejora todo el tiempo. Sí, mi papá tenía Alzheimer, entonces yo siempre leía las noticias de Alzheimer y ya están a la nada de curarlo. Sí, es tremendo. Ya hay medicación, si no te agarran muy avanzado, para que no... Pues viste que es evolutivo o involutivo. No, yo creo que ese camino avanza en todo sentido. El tema es después la accesibilidad a eso, porque o sea, hay tratamientos y curas incluso a las que no todos acceden, entonces depende de dónde en qué sector social te enfermes, te vas a morir igual. Esa es otra batalla que hay que dar. Pero a nivel ciencia sí, los avances son claros y van a seguir, porque cada uno de estos hallazgos lo que hace es abrir perspectivas de nuevos avances. Sí. ¿Habrá enfermedades nuevas?
También puede ser. Porque también puede pasar que resolvemos las que están. Todos los entonces... microplásticos que tenemos adentro y todo lo que nos generan las pantallas y el aumento de diagnósticos de autismo y demás, todo eso creo que tiene que ver con... O sea, sí, no es aparte, nuevo, pero avanza ahora más. Porque aparte hay algo que no pueden combatir los medicamentos, que es la degeneración del cuerpo con el paso de los años. Sí, pero eso, o sea, eso, por ahí vos llegás eso sin va cambiando enfermedad, también. Vos llegás sin enfermedad, pero llegás... Sí, a una edad. Sí. Bueno, o sea, pero... tenés 90 años, obvio. tenés 90 años. Por más que... Sí. No tengas Alzheimer o no tengas No, y también hay más cáncer de páncreas. Sí. Y también hay más enfermedades en gente mayor porque llega más gente a muy mayor. Entonces claro. Hay tratamientos y cosas que hay que encarar más masivamente porque hay mucha más gente de mayor edad. Pero eso... Mira lo que me hizo pensar en la inmortalidad. Del cáncer de páncreas, la inmortalidad. Hay cosas que no se discuten y se defienden espalda con espalda. Pasos perdidos. De la mañana, 14 grados 4 décimas la temperatura, sigue pringoso. Si no tenés algo que hacer, quédate en tu casa. Sí. Hoy está para estar en cama, así que quédate ahí descansando, un matecito con la patrona. Cosa de viejo, ¿viste? Cosa bien de viejo. Para ponerte una película en Netflix. Bueno, eso no tan de viejo entonces. Bueno, pero no nos vamos a ir sin escuchar a nuestros oyentes. Por supuesto, Jerónimo dice eterno indio con mayúsculas y destacado. Está muy bien. Milo, ídolo del pueblo argentino. Beto de Liniers, buenos días, compas de Pasos Perdidos, acá mirando y escuchando. No soy ricotero, pero reconozco al indio como una persona muy valiosa cuyas letras atravesaron más de una generación. Lo que hablábamos, ¿no? Mirá vos, lo tengo que conocer mal, Beto. Yo lo hacía súper ricotero. Yo lo hacía recontra ricotero. Sí, pero está eso de que atraviesa más allá del ricotero, ¿no? Sí, yo a Beto de Liniers lo hacía ricotero y que cumplía sus promesas. Hasta ahora... aparte, mirá si hay un día para la torta frita, ¿no? Yo en una época cuando era joven, no sé si ya lo conté, porque como estoy viejo, no se repito. Trabajaba en la fábrica de mi papá. Sí. Y los días... Lo contó, pero creo que no al aire, así que vamos. Y los días de lluvia ya estaba el compañero encargado de la torta frita. Claro, asignado. Y suspendíamos todo y... Ya está. A full con la grasa y la torta frita. Sí, y de verdad que el día ameritaba. El día ameritaba. Sí. Pasos Perdidos, un espacio de encuentro entre la política y lo cotidiano. FM La Patriada. Y este programa es ricotero de verdad, porque lo tenemos desde el principio de año, que cerramos. Todos los días, todos los sábados. Que cerramos con el indio. Igual lo elegimos más por la letra, por todo lo que venimos nosotros contando en el devenir de los años, de lo que creemos que está pasando en esta Argentina diabólica, que está terminando en este infierno. Pero que bueno, nosotros lo podemos hacer encantador. Creo que también puede servir para hablar esperanza. del indio. Claro, como un símbolo de, bueno, el infierno está encantador y vamos a poder con él. No vas a poder con nosotros. Sería el mensaje de este programa que con Luciana Rosende hacemos todos los sábados, junto a Mateo Rosso Coppola en la producción, con Axel Recio y Jair Rodríguez en la operación técnica y de stream, con Micaela y Nadia Pitaluga en redes sociales y claro, con ustedes, este público respetable. Sí, seguro que toman vino. Nuestro público respetable toma vino. Sí. Sí, nos vamos a comer tu dolor. Este infierno está embriagador.
Así que todos los sábados acá van a poder seguir escuchando al Indio Solari y su infierno encantador. También nos van a poder escuchar a nosotros. Nos reencontramos ahora el sábado que viene a las 9 de la mañana, porque hasta acá. Un ojo y ver cuántos cuernos tiene el diablo. Hasta acá esto fue. Me voy a poner tu dolor Pasos Perdidos. y